Y bien, como sabemos, salió ayer el Doing Business 2014-2015. El Perú mejora su posición, pasa del puesto 42 al puesto 35 de casi 190 economías, pero según Álvaro Quijandría, que es del Banco Mundial, en realidad no se puede hacer esa comparación porque hubo un cambio de metodología que aparentemente nos ha favorecido, como si hubiera sido el Perú el que hiciera el cambio de metodología, pues hemos salido favorecidos por los cambios. En todo caso hemos mejorado, estamos en el puesto 35, segundo mejor en América Latina, después de Colombia, estamos mejor que Chile, por ejemplo, algo realmente extraordinario. Es decir, es la primera vez que uno de estos índices el Perú mejora durante este gobierno, porque veníamos desmejorando luego de que veníamos mejorando durante el gobierno anterior. Estamos con Angélica Matsuda, directora del Consejo Nacional de Competitividad. Angélica, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. Bueno, ¿a qué se debe esta mejora? ¿Cómo así hemos mejorado? ¿Es el resultado de qué procesos? ¿De qué cosas hemos hecho para mejorar? Sí. Es bueno saberlo, porque significa que podemos mejorar. Yo creo que un tema primero como mensaje importante es que ya las reformas que se han venido implementando ya empiezan a reflejarse un poco en estos rankings, ¿no? Y de alguna manera esto que hablábamos, que cómo pasar de las normas y de la serie de paquetes que se han dado un poco en términos de simplificar procesos, de reformar temas de trámites en las instituciones, ya se empiezan a ver cómo se van implementando a nivel municipal o a nivel de las entidades. ¿Algún ejemplo? Hay cuatro temas que siguen siendo los temas más de rezago, digamos, que tenemos en el Doing Business siempre. Uno de los temas son todos los relacionados a procesos judiciales, que es en donde, digamos, cumplimiento de contratos, estamos en el puesto 100 de 189 economías, Singapur es el primero, y ahí fundamentalmente el tema del tiempo es un tema importante, casi tenemos el triple del tiempo de lo que se demora Singapur, que es el primero, y lo que hicimos es intentar atacar aquellas cosas del proceso judicial que eran más problemáticos. En primer lugar, el tema de las notificaciones. Notificar, ida y venir, era un proceso que tardaba mucho, digamos, ¿no? Casi 400 días demora el tema de las notificaciones. Hemos logrado, digamos, reducir mucho ese tiempo, fundamentalmente poniendo minicentrales. Primero se hizo eso en la Corte Superior de Lima, luego eso resultó bastante exitoso, se trasladó a la Corte Suprema, se ha hecho todo un proceso en el tema de interconexión de los juzgados con registros públicos, eso permite, digamos, hacer las inscripciones de las demandas de manera rápida. Ha habido todo un esfuerzo en el tema de embargos electrónicos, por ejemplo, ¿no? Mucho de las reformas de los procesos judiciales tienen que ver con cómo introduces tecnología en todos los procesos. Pero las notificaciones, entonces, las famosas notificaciones electrónicas ya están establecidas, porque esos han demorado años. Hace 10 años por lo menos que hablan de las notificaciones electrónicas y nunca las pueden establecer. Recientemente fue aprobada por el Congreso una norma de notificaciones electrónicas y de remates electrónicos. Eso es parte de toda la implementación que ahora se va a hacer. Las notificaciones electrónicas están funcionando para los procesos laborales hoy. El tema de embargo electrónico, por ejemplo, que también tiene que ver con cómo conectamos los juzgados con los bancos para generar un proceso de embargo en cuenta, por ejemplo, de manera automática, y que no se desaparezca, digamos, los recursos cuando uno quiere embargar. Son procesos en los que han ayudado a acelerar, digamos, este tiempo de trámites en los procesos judiciales. Pero en todo esto, ¿hay coordinación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial o son cosas que el Poder Judicial efectúa por su propia iniciativa? No, estamos trabajando muy de la mano. El rol del Consejo tiene que ver con esta articulación que no se limita solo al Poder Ejecutivo, también coordinamos con el Poder Judicial, hemos venido trabajando con ellos, pero no solo con ellos, sino también con el sector privado. Asbank ha estado muy involucrado en todo el proceso, ¿no? Incluso para todo lo que viene ahora, qué es lo que sigue de esta reforma, que tiene que ver con toda la implementación ya en la práctica de los embargos electrónicos, de los remates judiciales electrónicos, que es un tema en realidad vital, Jaime, no solamente para el tema de agilización del trámite, sino que el tema de remate electrónico trae a colación el tema de transparencia, ¿no? La posibilidad que alguien pueda participar en un remate desde su casa, en línea, creo que es una cosa formidable. Pero tú me estás hablando de cosas y sin embargo estamos muy mal en ese indicador, es decir, ¿qué es lo que hace falta entonces, por estos avances que estás mostrando?
lo está señalando, no se reflejan todavía en una mejora. Seguimos muy mal en la parte judicial. Sí, sin duda todos los resultados que trae la introducción de la tecnología dentro de estos procesos judiciales, esperamos que se vayan reflejando año a año, ¿no? Hoy ha habido, digamos, un reconocimiento por parte del Doing Business de que hay esfuerzos de parte del gobierno en ese sentido, pero que todavía ellos requieren que esto sea sostenible, que uno prevé que esto sea implementado. ¿Qué hace ¿no? falta más hacer en el Poder Judicial? Es decir, se habla hace siglos de la reforma del Poder Judicial, ya nadie habla en realidad de la reforma del Poder Judicial porque parece una cosa imposible o muy difícil de lograr, en fin, no hay una voluntad de autorreforma y desde afuera, desde la sociedad tampoco se puede intervenir o desde el gobierno, porque eso sería ingerir en la autonomía del Poder Judicial. Entonces es un tema complicado. ¿Qué hace falta para avanzar más en el Poder Judicial, más rápidamente? Un tema sin duda es el tema del capital humano propio y de todos los recursos que deben tener y que debe acompañar el proceso de reforma de gestión dentro del proceso judicial. Lo que hemos ganado ahora es que, primero es que por algún sitio había que empezar y hemos enfocado en toda la parte del proceso más comercial, judicial comercial, y ahí toda la reducción de tiempos que ha traído las notificaciones ha ido acompañado, por ejemplo, de una mejora en el desempeño de los jueces. ¿Y por qué? Porque se introdujeron algunos incentivos por productividad, algunos tipos de premios para los jueces, si cumplían ciertas metas, por ejemplo, en descargar toda la carga procesal que tienen, y eso ha ido como ayudando y lo que vemos es que hay un proceso de contagio dentro del Poder Judicial. Sé que han creado un instrumento, un sistema de medición del desempeño, de los rendimientos, es decir, de la productividad de los jueces. Cuántas sentencias se emiten, claro, creo que no pueden medir la calidad, pero por lo menos, y eso ha generado cierta competencia entre los jueces, ven, y algunos quejas, sobre todo en el sur del país, según me contaban, que no les gusta pues, que les estén contando las sentencias. Pero de alguna manera esto ha aumentado, me decía el presidente del Poder Judicial, en un 10% la productividad. No sé si es verdad. Sí, de hecho se nota incluso también como resultados en los propios tiempos y en el incremento de la producción de las sentencias que hoy dan en el Poder Judicial. En el último año han aumentado alrededor de 15% esa producción. Eso va a ir aumentando en la medida que las metas sean más ambiciosas y que este sistema de desempeño con productividad para los jueces también vaya aumentando, ¿no? Mencionabas recursos humanos, ¿eso qué significa? ¿Que se necesitan mejores gerentes? ¿Qué cosa? No, los jueces, digamos, en general el desempeño de los jueces. Pero hay avances, Jaime, yo creo que hay un esfuerzo grande, por algo hay que empezar, hemos empezado por la parte comercial, hay otros problemas dentro del proceso judicial como la parte de ejecución, por ejemplo, de garantías, y eso es lo que hoy se está trabajando y ya tenemos un proyecto de ley que pronto va a discutirse en el Poder Ejecutivo para enviarlo al Congreso, que tiene que ver con toda la aceleración de la ejecución de garantías inmobiliarias, por ejemplo, ¿no? Eso va, digamos, a ayudar a acortar y evitar las dilaciones que hoy existen para la ejecución de las garantías, y pensamos de que esa parte, reformada esa parte, atacamos un segundo cuello de botella en todo este proceso judicial, ¿no? Entonces yo creo que ahí estamos yendo, digamos, por etapas, es una reforma grande, es un reto grande, pero sí pensamos que en los próximos años estos esfuerzos que está haciendo el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, de la mano con el sector privado, como te digo, han estado muy involucrados, van a ir reflejándose cada vez más en la medición de estos rankings, ¿no? Hay otros indicadores en los cuales, digamos, también seguimos todavía rezagados, que tienen que ver, por ejemplo, con la apertura de una empresa, ¿no? Ahí todavía seguimos rezagados en los temas de tiempo, 26 días nos demoramos para abrir una empresa. Nueva Zelanda, que es el primero en el mundo, lo hace en mediodía, ¿no? Entonces, cuando uno mira esa brecha y esa diferencia, la explicación está un poco nuevamente en procesos óptimos y introducción de tecnología. Si uno piensa en que abrir una empresa y luego obtener todos los permisos lo hace en mediodía, sin duda hay un proceso en línea ahí hacia lo cual nosotros estamos tratando de ir, ¿no? Bueno, eso te iba a preguntar porque hoy día precisamente Álvaro Quijandría en un artículo dice que en el tema de licencias de funcionamiento
nuestras empresas podrían ahorrarse 75 millones de dólares al año si nuestro país tuviera los procesos que maneja Chile. O se podría ahorrar 82 millones si manejáramos los procesos de Nueva Zelanda, como dices. Y él propone al final, lo mismo ocurre con el tema de licencias de permisos de construcción, y él propone alcanzar en 2 o 3 años las mejores prácticas globales en los procesos para abrir una empresa, permisos de construcción y procesos para pagar impuestos. Es decir, nosotros conocemos cómo es que maneja Chile, cómo es que maneja Colombia, cómo es que manejan estas, y podemos proponernos como meta adoptar esas prácticas. Mira, ya muchas de las cosas, ejemplo concreto, permisos de construcción, que es un tema en donde tiene que ver con casi todo el proceso de infraestructura que estamos intentando apuntalar, digamos. Angélica, perdóname, me están pidiendo una pausa, si no la paramos ahora, si no hacemos ahora, después, porque como tú hablas muy rápido, o sea que no, es bien difícil detenerte. Nos vamos a poner una pausa y regresamos. Seguimos conversando entonces con Angélica Matsuda, directora del Consejo Nacional de Competitividad, los puntos débiles del Doing Business. Estabas hablando de los permisos de funcionamiento. Los permisos de construcción. Perdón, de construcción. Sí, ahí todavía, como te mencionaba, los retos estaban, por ejemplo, el año pasado, fuertemente en los costos, y teníamos alrededor del doble del tiempo de lo que hoy está en Hong Kong, que es el primero en el mundo, digamos. Entonces, lo que nos enfocamos fue mucho en mirar qué teníamos que reformar para bajar los costos. Y lo que nos dimos cuenta ahí que había una mala práctica, o sea, básicamente era un tema de mala práctica en donde las municipalidades fundamentalmente cobraban las tasas y las licencias en función del valor de la construcción, del valor de la obra, en vez de cobrar la tasa en función del valor del trámite administrativo, ¿no? Entonces ahí se hizo todo un trabajo primero de difusión amplia, pero luego de trabajo denodado uno a uno con ellos. Se ha trabajado un tupamodelo, ¿no?, que ha ayudado un poco a implementar a que ellos en la norma pongan que el costo ya no es en función del valor de la obra. El Ministerio de Vivienda sacó además unas normas aclaratorias, unos decretos supremos, pero ¿qué ayudó? Nosotros lo atamos al plan de incentivos, que es este instrumento que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas, en donde se le puso además metas en el tema de costos, y contra eso se le daba una zanahoria que tenía que ver con recursos adicionales si ellos cumplían, ¿no? Entonces así se logró. Pero si no cumplen, si no cumplen con esas normas que están saliendo, porque están saliendo muchas normas simplificadoras, pero no se aplican en muchos casos, se decía hoy día en una reunión de AFIN, porque no hay sanciones, ¿no? Esas normas no contienen sanciones al funcionario que no cumple, con, por ejemplo, con aplicar los costos en función del costo del trámite y no en función del costo de la obra. No hay sanción. Bueno, recordarás que el año pasado parte de los paquetes reactivadores se dio poderes al Indecopi para que esta vez sí pudiera sancionar directamente incluso al funcionario. Entonces hoy Indecopi ya empezó con esa tarea. De hecho ya ha habido algunos sancionados desde el año pasado, vienen haciendo una magnífica labor. Estamos reforzando la Comisión de Barreras Burocráticas en el Indecopi. Creemos que el tema de sanciones es importante para completar este círculo en donde tienes normas y en donde tenemos que empujar, pasar de la ley a la implementación, ¿no? Entonces, en los costos se logró bajar inmensamente, y eso ha sido parte de lo que se ha reconocido hoy en el Doing Business. Pero el otro Pero se ha bajado en algunas municipalidades, no en todas, en algunas de Lima quizás. En el 100% de Lima, y hoy estamos trabajando con las municipalidades, que es el segundo grupo, digamos, de municipalidades de las 1.800 y tantos, que es un grupo de 200 municipalidades, donde se está verificando. Pero el otro tema que estaba, digamos, rezagado es el tema de tiempos, ¿no? Y el problema principal en los permisos de construcción tiene que ver con conexiones de agua y desagüe, ¿no? Ahí se ha hecho una reducción enorme. De 81 días hemos pasado a 31 días, 50 días hemos bajado en el tiempo, y fundamentalmente porque se estableció una ventanilla única entre Sedapal y las municipalidades. Hoy ellas están interconectadas. Todo el proceso que antes era partido en Sedapal y luego partido a la municipalidad, hoy se hace solo en Sedapal, y Sedapal se encarga de enviar el expediente por un sistema en línea directamente a las municipalidades. Las municipalidades
municipalidades tienen que contestar a Sedapal y el usuario solo tiene que ver con Sedapal. Esto fue complementado con algunas normas que salieron ya en los paquetes reactivadores, se puso aprobaciones automáticas con silencios positivos administrativos para la respuesta de regreso de la municipalidad a Sedapal, y se dieron algunas otras normas que han ayudado a complementar, como que ya se eliminó la autorización de interrupción del tráfico de vías, bastaba una comunicación, porque en la medida que Sedapal sabía cuándo entró un expediente, podía hacer esa comunicación directamente y hacerse las programaciones de las interrupciones de vías y de tráfico. Entonces eso ha ayudado muchísimo. Y hoy, ¿en qué estamos? Digamos, y tú mencionabas qué podemos aprender de Chile o qué podemos aprender de Colombia. Colombia implementó un sistema de revisores, ellos lo llaman curadores urbanos, ¿no? Que en buena cuenta tienen que ver con un proceso medio de terciarización, digamos, de los procesos en profesionales que actúan también para la revisión de los planos, por ejemplo, en materia de previa para la autorización de los permisos. En Perú eso ya existe en la norma, que se llaman revisores urbanos en nuestro caso, pero que no había sido, digamos, implementado totalmente por las municipalidades. ¿Y por qué? Porque basados en la autonomía municipal, ellos sacaban ordenanzas que contra un decreto supremo hacían imposible la implementación. En el último paquete que está ahora puesto en el Congreso todavía para aprobación, hay una norma que mediante ley ya obliga que estos revisores urbanos empiecen a operar, ¿no? Y va a ser parte del proceso y de la labor que tenemos en el Consejo de llevar que esta ley y esta norma que estamos sacando pueda traducirse en una implementación real, y eso es lo que toca, y eso es parte de la ruta que siguió Colombia, por ejemplo, ¿no? Y es por eso, porque Colombia avanzó mucho en permisos de construcción y nosotros estamos siguiendo esa línea, ¿no? En el caso de Chile, ellos han llevado muchos de sus procesos en línea, todo lo que es autorizaciones, licencias, permisos. Yo creo que la ruta es, luego de optimizar los procesos, el tema de gobierno electrónico, Jaime, es fundamental, ¿no? Eso te iba a preguntar, porque yo entrevisté acá una vez al director de gobierno electrónico, el jefe, en fin, secretario de gobierno electrónico que está en la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? La ONGEI. Para tratar de ver en qué estado están, en fin. Y descubrí que en realidad esa oficina tiene muy poco poder. Es una oficina asesora de aquel que le quiera preguntar. Si un ministerio dije, oiga, por favor, no sé qué hacer, uno de ellos van y atienden, pero no hay una verdadera política de, no sé, pues establecer un solo sistema integrado informático nacional en donde lo que se obtiene en un ministerio sirve para otro, todo está interconectado, un gobierno electrónico de verdad. Sí, y sin duda la competencia y la labor de esta oficina, digamos, que es la que tendría que poner las políticas en materia, por ejemplo, de interoperabilidad del Estado, como es que el Estado entre sí trabaja por detrás del mostrador, digamos, las normas de firma digital, eso tiene impacto en las ventanillas únicas que ayudarían mucho a acelerar los procesos. Definitivamente hay un problema de institucionalidad y creo que hay un consenso, incluyendo, digamos, del propio ONGEI, de la propia Oficina de Gobierno Electrónico, de que tenemos que mirar cómo fortalecemos ese sistema, ¿no? Esa oficina no debería pasar al MEF, porque la PCM, la verdad es que no... ¿Qué hace ahí? Es decir, ahí el MEF es el que tiene poder económico y poder, digamos, como el Consejo Nacional de la Competitividad. Digamos... La PCM debería dedicarse pues a coordinar otras cosas, ¿no? Más político. Nosotros estamos viendo, y de hecho la agenda de competitividad de la que comentamos la vez pasada, una de sus metas tiene que ver con este arreglo institucional distinto para todo el sistema, digamos, de lo que es no solo gobierno electrónico, pero en general del sistema de información y de conocimiento, o sea, que involucra la introducción de tecnologías, por ejemplo, en el sector privado, en las pymes, ¿no? El tema de infraestructura en materia de telecomunicaciones, ¿no? Y cómo empezamos a mirar esto de una manera más integral. Pero ¿cómo vamos a hacer para fortalecer esa oficina o cualquier otra de gobierno electrónico? Es decir, la función de gobierno electrónico. Hemos terminado ya una consultoría que marca ya
algunas 3 alternativas que estamos discutiendo ya dentro del Poder Ejecutivo para tomar una decisión de cómo va a ser este fortalecimiento, como te digo, de todo el sistema, incluyendo la parte de gobierno electrónico, ¿no? Gobierno electrónico creo que es una de las cosas que nos van a ayudar a acelerar, a ir un poco más rápido en todo esto que queremos respecto a la desburocratización del Estado, ¿no? Ir a cero papeles, a procesos de gestión más eficientes y sobre todo, Jaime, porque cuando el proceso ya está simplificado, las tecnologías de la información ayudan a poner candados, ¿no? Es difícil retroceder cuando esto ya está puesto en un sistema. Y eso es lo que ha hecho Singapur, eso es lo que ha hecho Chile, eso es lo que han hecho los países que han avanzado y que nos llevan la delantera, y creo que esa es la ruta que tenemos que seguir. ¿Y por qué no nos traemos a un equipo pues, de Singapur o no sé si de Chile? Porque ya desde que siguen insistiendo con el triángulo terrestre, deberíamos olvidarnos de Chile. Mira, hace 2 años nosotros empezamos a mirar no solo a Latinoamérica, sino a las mejores prácticas del mundo. De hecho, Nueva Zelanda vino a hacernos una asesoría en materia de apertura de empresas. Singapur vino para permisos de construcción, porque son los primeros. Y muchas de las recomendaciones... Pero todo el esquema general, global del gobierno electrónico... ellos hicieron, digamos, una propuesta que mucho tenía que ver con procesos en línea. Sin duda hay diferencias enormes entre un país tan pequeño como Singapur, pues. Además en donde todos los permisos son en una sola instancia gubernamental. En Perú tenemos pues el gobierno nacional, regional, municipal, además con 1.800 y tantas municipalidades. Eso lo hace más complejo, sin embargo, con mayor razón aún, el tema de gobierno electrónico termina siendo fundamental, ¿no? El tema que se planteó hoy día en la reunión esta de AFIN sobre los costos de las trabas, en fin, en el sentido de que la cantidad de permisos que tienen que ser aprobados por funcionarios, que no los aprueban, es decir, los funcionarios tienen mucha discrecionalidad y se demoran o no los aprueban o exigen más observaciones, en fin. ¿Cómo reducir la discrecionalidad o disminuir los permisos o crear protocolos en lugar de permisos? Ese tipo de cosas, ese tema es algo para mí nuevo, ¿no? pero importante, ¿no? Porque, digamos, las propias obras, las APPs están atrapadas, no pueden salir, no pueden comenzar, hasta las obras no comienzan porque no pueden sacar los permisos. Sí, yo creo que ahí el tema de discrecionalidad de los funcionarios tiene varias aristas y varias explicaciones. Una es que no haya regulación, o sea, que no hayan procedimientos claros y por lo tanto ahí se genera pues la discrecionalidad del funcionario. Otra es que existan las normas, pero que esas normas sean tan complicadas y tan complejas, pero por el temor que tiene el funcionario de no cumplirlas y que venga una denuncia detrás, entonces se tengan que ceñir más bien a esa norma tan burocratizada, ¿no? Entonces ahí hay varias cosas. El tema de protocolos o de tupas únicos, por ejemplo, es algo que en la dirección de tupas es algo que nosotros estamos aplicando. Tenemos 5 tupas modelos en los 5 procesos más importantes a nivel municipal. Sí creemos que es una buena vía, habrá que mirar en qué casos eso es aplicable y en qué otros casos no. El tema de protocolos que hoy se mencionaba en esta reunión, creo que tiene que ver mucho con el concepto detrás de lo que estamos hablando en el tema de sistemas, ¿no? O sea, cómo si eso lo llevamos a un tema electrónico, termina siendo el protocolo un ídem de un sistema que ya genera un proceso, digamos, totalmente optimizado y automatizado, pero que además pone candados de qué cosa sí puede decidir y qué cosa no puede decidir el funcionario, ¿no? Eso tiene que ir acompañado sin duda con sanciones, pero también con una mayor protección del funcionario que quiere cumplir su labor y que las normas no lo dejan. De acuerdo, ¿no? Miles de cosas que hay que hacer. Conversaremos pues más adelante a ver cuánto de esto se está avanzando o no. Angélica Matsuda, directora del Consejo Nacional de Competitividad. Muchas gracias por tu participación. Hay que avanzar en todo esto, por favor. Necesitamos recuperar la velocidad económica y para eso hay que facilitar las cosas, no entorpecerlas. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Alfonso Butuna, que es presidente de la Federación Achuar del Alto Pastaza, y Fernando Sores, jefe de asesores de la Federación. Ellos vienen para buscar diálogo y para reclamar interlocución. Regresamos.